Capítulo 6. Ataque a Imp City, parte 2. Annie Adams estaba empezando a cansarse increíblemente de esa sirena. ¿A dónde vamos, señor Adams? Bueno, si no recuerdo mal, hace unos años compré un coche pequeño y lo guardé en un garaje a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Adams le dirigió a Annie una mirada de decepción. Soy un jefe criminal, Annie, tanto en el infierno como en la tierra. Debería tener siempre al menos 15 maneras de escapar si alguna vez me descubriera la ley. Está bien, ¿dónde crees que está en las afueras? Y Adams y Annie se giraron hacia la fuente del ruido y vieron varios vehículos circulando por la calle a lo lejos. Oh, mierda, creo que es la CIV. Departamento de Policía de Imp City. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué dijiste su nombre completo? En fin, no lo sé, y no debería importarnos. Vamos. Sí, supongo que sí. Adams estaba perplejo por el repentino cambio de humor de Annie, y Annie pareció notarlo. Quiero decir, y sin dar explicaciones, ella soltó el brazo de su hombro y comenzó a saludar al escuadrón de vehículos que subía por la calle. ¡Alto! Oficiales, alto. ¿Qué haces, Annie? Detente. Zumbido. Regresa, es demasiado poderoso para que, boom. Annie se cubrió los ojos justo después de ver cómo un cohete se estrellaba contra uno de los vehículos, haciéndolo volar en pedazos. Este volcó y rodó por la calle envuelto en llamas, y los demás vehículos se detuvieron en seco, descargando a docenas de agentes fuertemente armados. Adams se giró para ver qué tenían delante, pero supo que su pregunta había sido respondida incluso antes de mirar. Allí, en toda su aterradora gloria, de pie sobre los restos humeantes del vehículo que acababa de destruir, la amenaza vestida de verde estaba recargando su lanzacohetes, con su casco apuntando hacia los oficiales al final de la calle. Fuego contra ese cabrón. Bang bang bang. Estallido. Estallido. Estallido bang 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 bang. Blam. 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 Barra bu. BRRRT. Van. 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 Barra estallido. Van van van. Blam. Blam. Mientras el arsenal disparaba contra la amenaza, este esquivó con agilidad, disparando su armamento de aspecto amenazador y aniquilando a la policía en masa. Adams observó con horror cómo cambiaba de arma, disparando rayos de plasma a pequeños misiles con una ametralladora ligera que impactaban contra los oficiales y explotaban, haciendo volar sus piezas por todas partes. La amenaza entraba y salía del combate cuerpo a cuerpo con frecuencia, y cuando lo hacía, era para aplastarle la cabeza a un oficial, arrancarle un brazo y golpearlo con él, o romperle la mandíbula con los puños y partirle el cuello. Todos los métodos de ejecución eran brutales y aterrorizaban a Adams. La fuerza policial, que contaba con cientos de efectivos, se había reducido a solo unas pocas docenas en tan solo 5 minutos. «Tenemos que largarnos de aquí», gritó Adams aterrorizado, alejándose cojeando de la batalla, seguido de cerca por Annie, que lloraba y temblaba. «¿Por qué hace esto?», sollozó. «Boom». Apenas había dicho eso, cuando el torso de uno de los oficiales aterrizó con un crujido espantoso en el pavimento frente a Adams y Annie. El oficial, con los ojos abiertos por la sorpresa, miró a Annie y Adams, levantando una mano débilmente. «No me dejes morir», Annie se desmayó y Adams atrapó su cuerpo desplomado. «Mierda, mierda, mierda», murmuró, retirándose a un callejón. ¿Dónde está el maldito coche? ¿Dónde he dejado ese maldito coche? Maldita sea, ¿dónde está el puto coche? ¿Dónde está el puto coche? Mierda. Mierda. Joder. ¿Dónde está el puto? Golpe. Señor Adams. Adams abrió los ojos. Estaba mirando fijamente una mesa de acero fría, con las manos aún encadenadas a la superficie. Levantó la vista lentamente, hacia el investigador, que seguía sentado frente a él con el ceño fruncido. Entiendo que te cueste recordarlo.
Pero, por favor, necesitamos cualquier información sobre este asesino de demonios para poder derrotarlo. Adam se tapó la cara con las manos, intentando no derrumbarse. Los acontecimientos eran tan horribles, tan aterradores de recordar. Nunca se había enfrentado a algo así en su vida. Si bien los exterminios anuales eran un poco similares, estaban organizados, y Adams sabía qué medidas tomar para evitar ser exterminado, a pesar de no saber exactamente qué le sucedía a un demonio después de ser exterminado. Toda esta experiencia fue traumática, como mínimo. Adam siempre supo que, tarde o temprano, tendría un final violento, pero la sola idea de morir horriblemente a manos del cazador de demonios era, de alguna manera, peor que cualquier otra posibilidad para él. Bueno, empezó Adams. Recuerdo que Annie dijo algo sobre la, cazadora de demonios. ¿De qué se trata? ¿Cómo, murmuró Adams, intentando recordar el suceso. Dijo que había visto un rostro humano dentro del casco. ¿Es suficiente? La investigadora se recostó en su silla, adoptando una postura de pensamiento. Eso sería inaudito, pero, si es verdad, se levantó de la mesa y caminó hacia la salida de la sala de interrogatorio. Espera. Gritó Adams. ¿Puedo irme ya? Irse. El investigador se volvió hacia él. Nos ha dado mucha información valiosa, señor Adams, pero aún tenía armas de exterminador en su vehículo. Cumplirá condena de cárcel, aunque se le reducirá considerablemente por la información que nos ha dado. Bueno, incluso si eso me tiene que pasar a mí, ¿qué pasa con Annie? El investigador frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella no participó en eso. Le di una de las armas para que se defendiera cuando salíamos de la ciudad. No tiene ni idea de dónde salieron las armas ni las piezas. Por favor, investigador, no merece un castigo. El investigador suspiró. Como cooperaste con nosotros en esto, te diré que no recibirá pena ni castigo, ya que no tiene antecedentes penales y ha trabajado mucho por los habitantes del infierno durante su estancia aquí. Sin embargo, la investigadora abrió su bolso, sacó una carpeta y revisó los papeles que había dentro, antes de tomar unos pocos y colocarlos sobre la mesa, algunos de los cuales eran fotografías. Quizás no quieras unirte a ella de ahora en adelante, dijo el investigador con tono amenazador, señalando las fotos y la documentación, que Adams inspeccionó. ¿Qué carajo? Lo primero que Adams inspeccionó fueron las fotos, una de las cuales mostraba a una joven guapa de cabello castaño corto, brillantes ojos color avellana y pecas, frente a una foto policial, con la cara salpicada de sangre. Se parecía muchísimo a Annie. Otra foto era de una pila de cuerpos mutilados en un sótano, con primeros planos de rostros destrozados y extremidades con heridas de cuchillo y de bala, marcas de quemaduras e incluso huesos y tendones expuestos. El resto de las fotos eran del mismo tipo. Adams leyó entonces uno de los documentos. Annabelle Barclay, fecha de nacimiento. 12 de marzo de 1998. Entre marzo de 2015 y agosto de 2017, Annabelle Barclay asesinó y mutiló los cuerpos de más de 27 personas, y 47 más fueron acusadas en su contra. Annabelle nació en Blue Springs, Missouri, y vivió allí toda su vida. Tras graduarse de la preparatoria, asistió a la Universidad de Spring, donde se presume que comenzó su ola de asesinatos, que incluyó a varios hombres, mujeres y algunos niños, cuyas profesiones abarcaban desde maestros, policías, médicos y abogados, e incluso estudiantes universitarios y de preparatoria. Adams ya no podía leer. Tenía náuseas. Por favor, no me digas si el investigador no dijo nada y siguió caminando hacia la salida. Cuando termines ahí, los llevaré de vuelta cuando te acompañemos al lugar de detención. Ella se calló cuando la puerta se abrió de repente desde el otro extremo. Señorita Watts, me gustaría que me pusiera a este hombre bajo mi custodia, por favor. Adams levantó la vista y vio a Loris de pie en la puerta. ¿Qué demonios? Loris dirigió su mirada hacia Adams y sonrió. Me alegra volver a verlo, señor Adams. He venido para que lo liberen.
Mientras decía esto, una figura familiar apareció detrás de él, y Adams rápidamente tomó toda la documentación de la mesa y la arrojó al suelo con sus brazos. Señor Adams. Adams gruñó cuando Annie lo abrazó y Adams le devolvió el abrazo. Me alegra verte de nuevo, Annie, murmuró, mirando a la investigadora a los ojos y señalando con la cabeza los papeles en el suelo. La investigadora suspiró de nuevo, se acercó y los recogió antes de guardarlos en su carpeta. Tu funeral, murmuró. Y, mi señor. Ella se volvió hacia Loris. ¿Por qué quieres que lo perdonen? Él y Annie me salvaron la vida en Ciudad Imp, y también a docenas de otros Imps, afirmó. Si no fuera por ellos, no sé si habría salido con vida. La investigadora volvió a mirar a Adams. Vaya. Bueno, aunque puedo evitarte la cárcel, supongo que aún tienes que recuperar el gran arsenal de exterminadores que nos trajiste, dijo. Iré a hablar de tu castigo judicial con mis superiores. Dicho esto, salió de la habitación y Adams tuvo un momento para respirar. Me alegra tanto que estés bien. Dijo Annie con una gran sonrisa. Pensé que te iban a matar. Así no funciona el debido proceso. De todas formas, estamos en el infierno y Adams miró a Loris, que estaba apoyado contra la pared. No esperaba que vinieras y me salvaras el pellejo de esa manera. Gracias, hombre. Loris se encogió de hombros. No fue una decisión del todo bondadosa. Siempre pago mis deudas, y sentí que definitivamente te debía algo por salvarme la vida como lo hiciste. Por otro lado, aún tienes un castigo que cumplir, así que esperemos que no sea nada grave. Después de todo, esto es el infierno. Estoy muy consciente, afirmó Adams. SKRRT. La puerta se abrió una vez más y el investigador entró. Bueno, la buena noticia es que tu castigo no es horrible ni doloroso en ningún sentido, y yo diría que, de hecho, es justo lo que buscas. ¿Qué es? Mis superiores dijeron que el armamento fue modificado para un mejor rendimiento. Supongo que usted ayudó a hacer estas modificaciones, o al menos intervino en ellas. Sí, claro. ¿Quieren que ayudes a realizar más mejoras en estas armas, o simplemente que ayudes a crear algo similar a ellas? Vale. Supongo. ¿Y dónde voy a construir estas armas? Ciudad Elíseo. Capítulo 7. La batalla del Elíseo, parte 1, 6 horas después. Ahora, cariño, debes mantener tu estatus real en silencio mientras avanzamos por esta ciudad, a pesar del hecho de que a nadie le importa la princesa del infierno, ajá. Guau, gracias. Y Charlie, con una capa y acompañado de Alastor, comenzó a adentrarse en la ciudad de Elysium, recorriendo los callejones y estrechos pasadizos entre los edificios. De no ser por los gritos de los civiles que evacuaban, la ensordecedora sirena y la avalancha de militares en las calles, la ciudad habría parecido una meca de la moda y la belleza, al menos para los estándares del infierno. Rascacielos salpicaban el vasto municipio, hileras de calles rodeaban los bloques de edificios, con el sector de la nobleza en pleno centro de la ciudad. Vaya, vaya. ¡Qué época tan caótica del año! Exclamó Alastor con una sonrisa de oreja a oreja. Hace décadas que no disfruto de este pandemonio y horror. Cuanto más tiempo pasaba Charlie con Alastor, más lo despreciaba. Era la antítesis de todo lo que ella representaba y apreciaba. Sin embargo, tuvo que trabajar con él para lograr su sueño y ayudar a salvar a sus queridos habitantes del infierno, a pesar de lo mucho que la odiaban. ¡Oh! Gritó Charlie al encontrarse con un lobo negro monstruosamente grande, con cola de serpiente y alas de ángel, que brillaba con una blancura blanca incluso en aquel oscuro abismo. Los miró y sonrió, dejando al descubierto una dentadura afilada. Oh, tú debes ser Charlotte Magne, dijo con voz profunda y quebrada, como si un animal intentara imitar a un humano. He oído que eres bastante inocente y benévola, y que deseas guiar a estas pobres almas hacia la redención. Inclinó la cabeza ligeramente. Apoyo tu causa, a pesar de lo que digan los demás. Yo mismo quiero volver al cielo, de donde una vez fui arrojado. Su cola de serpiente se enroscó alrededor de un poste de luz cercano mientras miraba hacia atrás.
En mi opinión personal, no te dirijas al frente de los muros, ya que hay algunas cosas desagradables esperándote allí, aunque puedes hacer lo que quieras. Volvió la cabeza hacia Charlie y Alastor. Bueno, debo irme ya a atender a mis demonios en el muro norte. Evita al cazador de demonios, y te aconsejo que no hables con los demás demonios de Goetia, ya que están en plena batalla. Adiós. Y sin decir palabra más se dio la vuelta y echó a correr calle abajo. Apenas entendí una palabra de lo que dijo esa bestia, comentó Alastor. En fin, vamos a ver qué pasa en el muro norte, ¿eh? Seguro que será el centro de atención. Mientras se deslizaba por la calle tras el demonio lobo, Charlie se tomó un momento para observar el caos a su alrededor, con el corazón apesadumbrado por la desesperación y la tristeza. Aunque estos demonios no estaban en una situación mucho mejor antes de todo este suceso, era un espectáculo a la vez asombroso y terrible ver cómo su lado humano salía a la luz de esta manera. Todas las emociones que mostraban, su miedo e ira, su desesperación y agonía, pueden redimirse, pensó Charlie. Pero primero, tenemos que deshacernos de este cazador de demonios. Ahora lleno de determinación, Charlie siguió rápidamente a Alastor. Esto es increíble, murmuró Adams con tristeza mientras miraba por la ventana de la fábrica donde lo habían instalado. Esa investigadora quiere verme muerto, y lo va a conseguir. La fábrica, que estaba situada en lo alto de un acantilado que dominaba la mayor parte de la ciudad, ahora era el lugar de trabajo y centro de modificación del armamento del exterminator, donde varios demonios fueron empleados horas antes para ayudar a mejorar el armamento del exterminator, con Adams a cargo del desarrollo. Bueno, señor Adams, ¿era esto la cárcel?, dijo Annie, saltando a su lado. Y definitivamente creo que tiene más posibilidades de sobrevivir aquí que en una celda pequeña y confinada. Adams la miró y luego volvió a mirar por la ventana. Todavía estaba un poco perturbado por lo que había visto en la sala de interrogatorios, según lo que le había mostrado el investigador, y no estaba seguro de cómo procesar esta información. ¿Debería estar asustado o a salvo? No tenía ni idea de por qué se comportaba como una persona tan inocente en ese momento, pero no quería rascarse la cabeza pensando en ello. Durante las últimas 6 horas, había estado pensando en todas las maneras de escapar cuando el cazador de demonios se abriera paso por la ciudad, algo que creía inevitable. Había presenciado de primera mano el terror y la devastación que el cazador de demonios sembraba, el caos que era capaz de concebir. Para Adams, él era la muerte encarnada, y no tenía intención de quedarse cuando llegara esa amenaza. Pero por ahora, esperaría y aguardaría el momento oportuno hasta que se presentara una oportunidad. Aquí Overlord actual, por favor envíe los escuadrones Elo-121 a 210 al distrito suroeste para evacuar a sus ciudadanos. Seymour empezaba a sufrir episodios de TEP mientras los sonidos, tan familiares, de aquel horrible día resonaban por toda la ciudad de Elysium. Observó a las multitudes de demonios correr por las calles hacia el extremo norte de la ciudad, gritando y llorando de terror al enterarse de la llegada del portador de la perdición. Se desanimó aún más por la repentina llegada de esos demonios de nivel inferior, los 72 de Ars Goetia. Le habían hablado de ellos en la academia de entrenamiento, especialmente de lo poco frecuentes que eran, si acaso, llamados a las armas. La última vez que los emplearon fue durante la Gran Guerra contra el Cielo. Ahora, ellos estaban aquí. A punto de enfrentarse al Demon Slayer. Cabo, ¿está bien? Seymour salió de su trance y se dio cuenta de que le temblaban las manos. Intentó calmarlas metiéndolas en los bolsillos. Sí, soldado listón. Diríjase al distrito suroeste y ayude a evacuar a los ciudadanos. El soldado, de cuernos gruesos y rostro inocente, asintió y salió corriendo. Seymour había notado la ingenuidad en sus ojos, su disposición a confiar completamente en todo lo que sus superiores le decían. Seymour sintió náuseas al pensar que, con los demonios bajo su mando, podría estar enviando a algunos de ellos a un destino peor que este infierno. Cabo Seymour, ¿está ahí? Seymour se dio cuenta de que su capitán de pelotón le estaba hablando por radio y respondió rápidamente. Sí, señor.
Necesito que te subas a esa pared y me transmitas la posición del cazador de demonios. Seymour hizo una mueca al darse cuenta de lo popular que se había vuelto el término que acuñó para la amenaza. No le resultó nada reconfortante. ¿No tienes ya exploradores allí arriba, señor? Lo hice, pero esos malditos demonios de Goetia y sus hordas de atrocidades están abarrotando el espacio ahí arriba y acosando a mis espías. Son unos imbéciles pretenciosos. Intenten encontrar un lugar donde puedan avistarlos con claridad e infórmenme, cambio. Copiado, señor. Dicho esto, Seymour se abrió paso por las calles y subió a las almenas de la imponente muralla que rodeaba Ciudad Elíseo. Casi lo derribaron de las escaleras algunos demonios legionarios, monstruosidades de todos los tamaños, aunque la mayoría adoptaban la forma de humanoides con piel roja como el fuego infernal, cuernos retorcidos, espaldas puntiagudas y ojos brillantes de varios colores. Pasó junto a uno en las escaleras que lo miró fijamente por un instante con sus brillantes ojos morados. Levantó una garra y rozó el rostro de Seymour mientras el demonio sonreía, revelando sus afilados colmillos. Su lengua, excesivamente larga, se deslizó fuera de su boca y lamió el borde central del traje de batalla de Seymour, incomodándolo enormemente. Enseguida, pareció haber perdido el interés en él y continuó bajando las escaleras. «Joderí», murmuró Seymour mientras seguía subiendo las escaleras. Finalmente, llegó a la cima, donde las hordas de demonios, junto con sus líderes, se retorcían y chillaban en un caos acorazado. Solo con estar cerca de ellos, Seymour se asustaba invariablemente al ver sus chillidos y aullidos. A pesar de ser un demonio, estos eran una raza diferente, demonios criados en un entorno muchísimo peor que el infierno al que Seymour estaba acostumbrado. Intentó ignorarlos y miró más allá del muro. A lo lejos, vio algo que dejaba un rastro de polvo, y de inmediato reconoció la amenaza. «Mierda, está más cerca de lo que pensaba», murmuró Seymour, casi con miedo. Presionó el botón de su radio. «Señor, ya llega». «¿Hasta dónde, más allá?» «Aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia». «Copia, están desplegadas las barricadas y trampas en el frente». Seymour se inclinó sobre el muro y miró hacia abajo, viendo varias de las trampas y barricadas que el capitán estaba pidiendo, que consistían en postes con púas, terreno falso, depósitos de petróleo en llamas, minas terrestres y otros artilugios espeluznantes. «Sí, señor, ya han sido desplegados». «¿Y qué pasa con los humanos?» Seymour miró hacia arriba y a su alrededor, a cada pilar que coronaba los muros. Eran pentagramas con humanos desollados crucificados en cada uno, boca abajo, con los órganos internos colgando de sus estómagos abiertos. Para Seymour, era absolutamente repugnante, y de hecho, tuvieron que hacer que los 72 demonios llevaran a cabo estos actos abominables. Según su superior, aparentemente habían descubierto que el cazador de demonios era humano, así que su plan era intimidarlo para que se retirara o debilitarlo. «¿Están preparados también, señor?» Seymour fue interrumpido por los repentinos gritos y rugidos de algunos de los demonios de Goetia, que estaban blandiendo sus armas en el aire y apuntando al cazador de demonios. Antes de que Seymour pudiera reaccionar, los demonios lanzaron colectivamente un chillido ensordecedor, y entonces Seymour sintió que lo levantaban del suelo. Gritó de terror cuando fue arrojado por encima de las almenas y hacia el suelo, exactamente donde había una gran cantidad de trampas y barricadas. Golpe. Seymour tropezó varias veces, mientras sus sentidos se veían abrumados por el sonido de nubes chirriantes, explosiones y truenos, y pisadas. Por un instante, en su aturdimiento, la visión de Seymour se llenó solo de la horda de demonios que se acercaba a su alrededor. Eran un espectáculo digno de contemplar con terror absoluto, algo que Seymour sentía en ese momento al observar las expresiones sedientas de sangre de estos demonios mientras cargaban hacia la batalla. ¿Cómo podría alguien luchar contra estas cosas?, pensó horrorizado mientras intentaba alejarse a rastras del fervor, evitando las innumerables trampas colocadas en el mismo suelo donde se encontraba.
Levantó la vista para ver la horda de demonios abalanzándose sobre el cazador de demonios, y por primera vez desde que comenzó toda esta tragedia, Seymour sintió una cruel satisfacción al imaginar a esta amenaza siendo destrozada por estos demonios. Notó que la cabeza del cazador de demonios se giraba hacia la pared, y Seymour siguió su visión hasta los humanos desparramados sobre los postes. ¡Ra! Un grito profundo, gutural y furioso paralizó a Seymour de miedo. Había visto al cazador de demonios emitir ese potente grito de guerra. Seymour, ahora confundido, entrecerró los ojos para ver mejor al cazador de demonios. En sus manos había un arma descomunal, con un brillo verde en el centro. El resplandor se hizo cada vez más intenso, y Seymour sintió un profundo pánico en las entrañas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 Una sensación innata de peligro lo abrumó, y rápidamente intentó arrastrarse hasta el cráter más cercano, usando su radio para advertir a los soldados en la pared. «Bájate de la maldita pared, ahora mismo». «Bájate de la...». Seymour sintió que la temperatura bajaba varios grados, la atmósfera se quedaba sin aire y miró hacia arriba una última vez hacia el Demon Slayer, solo para tener un segundo para ver una ola de energía verde maliciosa corriendo hacia él. «Kirsten, te amo, bebé. Charlie se sintió arrastrada y lanzada varios metros por los aires. Su visión se nubló enormemente mientras giraba como una muñeca de trapo. Smash. Se estrelló contra una ventana de uno de los rascacielos, rodando por un pasillo y destrozando otra ventana, cayendo en picado hacia el suelo. Chocar. Atravesó el techo de un edificio y se estrelló contra el suelo de baldosas, gimiendo de dolor, con todo el cuerpo dolorido. De no ser por su cuerpo extremadamente resistente, sin duda habría muerto en medio de todo aquello. Distribuidos en varios pasillos de comida, podía oír una cacofonía de sonidos que gobernaban el caos, el pandemonio y la destrucción. «Tengo que salvar a mi gente». Con un fuerte gemido de dolor, Charlie se levantó de los escombros y cojeó hasta la entrada de la tienda, viendo a los ciudadanos huyendo por las calles y gritando de terror, con despachos de militares corriendo en dirección opuesta armados con rifles, granadas, lanzacohetes y otras armas de guerra para combatir la amenaza. Ella empujó la puerta, salió a la calle y miró hacia la pared norte. Se sorprendió al ver, a lo lejos, un enorme hueco en la pared, que había sido parcialmente nivelada. La zona estaba desprovista de vida, y Charlie pudo ver montones de cenizas apiladas alrededor de los escombros de la estructura destruida. Princesa Charlotte. Charlie se giró y vio a Benny al frente de una formación de soldados, todos temblando visiblemente mientras portaban sus armas. Benny avanzó hacia ella con una expresión de miedo e ira en el rostro. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó. «Este es el último lugar donde deberías estar ahora mismo». El sonido de los disparos resonó en la distancia desde el muro norte, y Benny giró la cabeza hacia el lugar del sonido. Mierda, y miró hacia atrás a su escuadrón, dando órdenes a sus subordinados.
Kevin, pon a los agentes de Lead de guardia para escoltar a la princesa a la zona segura. La quiero en el primer viaje de regreso a la capital. Los demás, a por ese rascacielos de ahí, rompan las ventanas y empiecen a dispararle al caminante del infierno. Mientras todos corrían, Charlie sintió que la levantaban del suelo y se dio cuenta de que Benny la había levantado. ¿Qué estás haciendo? Nunca debiste estar aquí. No sé por qué viniste, pero necesitas estar en un lugar donde esa amenaza no pueda tocarte. Estoy aquí para proteger a mi pueblo. ¿Qué clase de gobernante seré en el futuro si ni siquiera puedo proteger a mis propios ciudadanos? Benny se detuvo en seco y por un momento Charlie pudo ver lágrimas en sus ojos y su rostro lleno de miedo. Serás una reina maravillosa algún día, y no dejes que nadie te diga lo contrario. Pero no puedo perderte también, Charlotte. Mientras una horda de demonios y uno de los demonios de Goetia inundaban la calle, cargando hacia el muro norte, Benny se hizo a un lado y retrocedió por un callejón, el aire se llenó con los gritos cargados de rabia de los demonios. Al menos déjame bajar, Benny, exclamó Charlie. Con vacilación, Benny la dejó en el suelo y ella se cruzó de brazos. Quiero ayudar, Benny. Este no es el lugar donde deberías estar si quieres ayudar, dijo. Hay tantas otras cosas que podrías estar haciendo además de estar aquí, luchando contra este monstruo. ¿Cómo qué? No lo sé. Pero ahora no es momento de hablar de lo que puedes hacer por tu gente. Es momento de sacarte de aquí y ponerte a salvo. Benny miró más allá de Charlie, y ella miró hacia atrás para ver a un equipo de agentes Lead aterrizando en el suelo, plegando sus alas de metal y mirándola. La princesa ha sido localizada, dijo uno de ellos mientras se apretaba el dedo contra un auricular. Procediendo a la extracción. Charlie miró hacia Benny. Por favor, Benny, déjame hacer algo. El rostro de Benny se llenó de tristeza y le dio un abrazo. Lo siento, Charlie, pero la mejor manera de ayudar es manteniéndote con vida y fuera de esta zona de guerra. Él la soltó y le hizo un gesto a uno de los agentes Lead, quien procedió a agarrar a Charlie por la cintura y lanzarlo hacia el cielo. ¡Benny! Gritó Charlie mientras su figura se hacía más pequeña a medida que subía. Lo último que vio de él fue un gesto con la mano y una sonrisa triste en su rostro. Capítulo 8. La batalla del Eliseo, parte 2. Debo advertirte que hay una considerable presencia demoníaca en esta ciudad, y la mitad de ellos pretenden combatirte. Vega sonó en el oído del Doom Slayer. No le importaba cuántos demonios quisieran luchar ni cuántos escaparan. Eliminaría a todos los demonios que encontrara. Mientras le volaba la cabeza a un gran demonio, se enfrentó a una persona humanoide con cabeza de búho y alas angelicales, montando un lobo negro, liderando una horda de demonios. Ah, así que los rumores son ciertos, gorjeó, desenvainando una larga espada de color negro estigio y adoptando una postura de combate. Un gigante con armadura y vestido de verde. He luchado contra muchos enemigos en mi vida. El demonio Goetia se sintió derribado al suelo por el cazador de demonios, quien procedió a golpearlo sin piedad con sus puños. Grieta. 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 Vega notó, casi con humor, cómo los demons que rodeaban la paliza no hicieron más que observar cómo su comandante y líder era golpeado hasta la muerte. Grieta. 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 Joer, Ki. Sin dudarlo un segundo, el Doom Slayer se puso de pie, sacó la super escopeta de 2 cañones y abrió agujeros en los ojos del búho, que gritó de dolor. Blam. Los demonios fueron bañados por una lluvia de sangre cuando la cabeza del búho fue completamente arrancada, dejando un montón de masa cerebral y tejido de piel en el suelo. Los demonios quedaron impactados por un instante, y el asesino de la condenación aprovechó ese instante para sacar el cañón Gauss, activar el modo asedio y cargar el arma, apuntando a la mayor densidad de demonios. Justo cuando uno de los demonios se recuperó del shock y se abalanzó sobre el asesino de la condenación con un grito, este soltó el gatillo. Vinir-Room. E inmediatamente, todos los demonios que se encontraban en el alcance del láser fueron aniquilados, explotando en un mar de sangre y vísceras.
el Dome Slayer no perdió tiempo en cambiar el cañón por su ametralladora ligera, y de inmediato comenzó a disparar una ráfaga de balas y minimisiles contra los demonios restantes. BRRRT BRRT BRRRT. Pocos de los demonios sobrevivieron a la lluvia de disparos, y los que lo hicieron intentaron abalanzarse sobre el Dome Slayer, solo para saltar directamente a una motosierra. VRRRRRRRMMMMM. Los demonios fueron cortados por la mitad cuando el Dome Slayer atravesó violentamente los últimos restos de esta horda. Campana. Por un instante, el Dome Slayer, que había terminado de decapitar la cabeza de un Daemon, miró fijamente a un soldado demonio tembloroso, que lo había apuñalado con una pequeña lanza negra en sus manos, que ahora se rompió. ¿Qué? Casi sin darle importancia, el Dome Slayer golpeó el talón de su bota contra la cabeza del demonio, decapitándolo y enviando su cabeza a volar, antes de continuar por la calle, dejando una estela sangrienta en su camino. Teniente, ¿y qué pasa, Shirley? Actualmente, el escuadrón de reconocimiento del Teniente Tener estaba atrincherado en uno de los rascacielos, con la intención de vigilar los movimientos del cazador de demonios. Estaban ubicados en el piso 14, lo suficientemente alto como para no llamar la atención del cazador de demonios, pero lo suficientemente bajo como para tener una buena vista del campo de batalla. Tener frunció el ceño al no recibir respuesta del soldado Shirley, a quien en ese momento se le habían asignado binoculares en el Demon Slayer. Bueno, ¿qué diablos pasa, Shirley? La soldado demonio levantó un dedo tembloroso hacia la pared norte, lo que permitió al teniente ver las grandes pilas de sangre concentradas en esa zona. El cazador de demonios, él derrotó a todas las 14 legiones del Marqués András. ¿Qué? Dame esos malditos binoculares, delirante, mientras el teniente le quitaba los binoculares de las manos a Shirley y observaba el campo de batalla, dejó escapar un leve jadeo. Tienes que estar jodiéndome, Y. Las armas del exterminador, no funcionan. El teniente Tener bajó lentamente los binoculares y volvió a mirar a Shirley. ¿De qué estás hablando, soldado Shirley? Señor, vi al cabo Raymond apuñalar al cazador de demonios con una de las lanzas del exterminador, y se rompió. ¿Qué coño quieres decir con que las armas del exterminador no funcionan, soldado Shirley? Gritó Tener, agarrando a Shirley por la base de su armadura, ante lo cual ella se tambaleó buscando una respuesta. ¿Recuerdas por qué decidimos usar armas exterminator en primer lugar, soldado? Ese sí, señor. ¿Por qué, soldado? Porque se rumoreaba que el Demon Slayer era humano, exactamente. Entonces ¿cómo coño puedes sentarte aquí y decirme que no funcionaron? Con un grito de frustración, el teniente arrojó al soldado a un lado, frotándole la sien. Había estado en Ciudad Imp, dirigiendo fuerzas en la ofensiva contra el cazador de demonios cuando apareció por primera vez. Había visto cómo ese monstruo masacraba al 90% de su compañía con poco esfuerzo. Recordaba los nombres de todos los hombres de ese equipo. Rogers. Dansley. Moores. Tamuel. Barley. Y muchos más. Estuvo presente en la reunión militar entre los señores del infierno, los generales, los oficiales de mayor rango, los comandantes del Lead e incluso los demonios de Goetia. Todas las personas más poderosas, reunidas en una gigantesca sala, discutieron las medidas necesarias contra esta amenaza, los preparativos, los argumentos y las bases para destruirla. A pesar de que el cazador de demonios estaba ayudando a eliminar la sobrepoblación, el problema que todos habían detectado era que no iba a detener su sacrificio pronto, y su masacre de algunos poderosos señores y militares asustó a todos, haciéndoles creer que planeaba un genocidio generalizado. Peor aún, que todos serían enviados a las capas inferiores del infierno, algo que nadie quería que sucediera. Y aún así, nada funcionaba. Las trampas. Los demonios de Ars Goetia y sus legiones. Las armas de los exterminadores. Las exhibiciones de tortura humana. Tener estaba presenciando una repetición de Ciudad Imp en su ciudad natal. Por primera vez en las décadas que pasó en el infierno, Tener sintió miedo.
Esta fuerza de la naturaleza, aparentemente imparable, empezó a hacerle preguntarse si el cielo lo había enviado para realizar la matanza, pero cuando se confirmó que era humano, que no tenía alas y que los demonios que él matara serían enviados a las profundidades del infierno, el miedo lo hizo preguntarse si alguna fuerza externa lo había provocado. Cualquiera que fuera el caso, Tener se sintió total y absolutamente impotente para detenerlo. Jenkins dijo, y un soldado demonio cercano, con una radio en la espalda, se enderezó. Sí, señor. Comunícate con el Overlord actual y diles que retiren a todos los soldados demonios que tenemos. Ninguno de nosotros va a detener a este hombre. Tendremos que dejar que los demonios de Goetia y los agentes de Lead se encarguen de ello. Sí, señor. Cuando el radiotelegrafista se retiró a un rincón para informar esto, el teniente Tener miró a su escuadrón y vio sus rostros llenos de miedo y la vacilación reflejada en su comportamiento. Nos retiramos a la zona segura. Vamos. Lo sabía, joder. Adams se enfureció mientras empacaba sus cosas. Malditos imbéciles metiéndome en medio de esta maldita masacre para nada. ¿Qué le pasa, señor Adams? Preguntó Annie con un deje de temor en la voz. Adams la miró. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones negativas. Las armas no funcionan. Las malditas armas del exterminador no funcionan. Joder. Gritó, pateando una mesa contra la ventana de la fábrica. Acabo de recibir el mensaje de los cabrones al mando. Ya podemos irnos, pero ¿cómo vamos a salir de aquí mientras esa amenaza está arrasando la ciudad? Haremos lo mismo que la última vez, señor Adams. Exclamó Annie, y su positivismo casi disuadió a Adams de su enojo. No, no como la última vez, murmuró. Los vehículos de evacuación se fueron hace apenas unos minutos y están cerrando todas las salidas de la ciudad para intentar atrapar a ese cabrón. No sé qué planean hacer, pero en fin, estamos atrapados aquí con él. Cayó de rodillas, y la desesperación lo abrumaba. Por primera vez en las décadas que llevaba allí desde su llegada, rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Oh, Dios, no puedo creerlo, ahora me arrepiento de todos mis pecados en la tierra, precisamente ahora. Nunca debí unirme a la mafia. Todas las cosas terribles que hice allí, y ahora me persiguen. Oh, Dios, sintió una mano en su hombro, luego un suave abrazo. Señor Adams, susurró Annie. Estaremos bien. Vaya donde vaya, quiero estar con usted. Sé que vio mis archivos cuando los sacó de aquella mesa, y aún así me trata como a una persona, incluso después de ver lo que era en la tierra. Adams dejó de llorar y miró a Annie con una expresión esperanzada. Solo llevo unos años a tu lado, pero disfruté cada segundo, y sigo disfrutándolo. Me diste un trabajo y un propósito en este horrible lugar, un hogar donde quedarme, un lugar donde fui bienvenida, continuó. Y es tan divertido hablar contigo. Nunca había podido hablar con alguien durante horas sobre cosas tan raras. Me contaste sobre tu pasado, tus deseos y aspiraciones, tus tragedias. Lo sola que estabas en la tierra, a pesar de tener tanto poder e influencia. Adams no dijo nada. No tenía nada, Riley, dijo, usando su nombre de pila. Mi madre se acostaba con hombres para pagar las cuentas, mi padre me pegaba tan a menudo que no podía distinguir los días. Me marginaron en todas las escuelas a las que fui, y mis profesores me trataban como si no existiera. Tuve que trabajar en 2 o 3 empleos durante toda la secundaria y el bachillerato solo para entrar a la universidad a la que quería ir. Y cuando lo hice, el novio de mi compañera de piso me drogó y me violó. Adams vio que el rostro de Annie se contorsionaba de dolor. No pude soportarlo más. Me había desensibilizado tanto que nada importaba. No sentía ninguna emoción. Ni remordimiento, ni culpa, ni ira, ni miedo, ni ansiedad, ni felicidad, ni alegría. Nada en absoluto. Así que hice lo único que creía que me daría sentido. Maté gente. A algunos que me hicieron daño, a otros que no. Hice todo lo posible para recuperar mis sentimientos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ni siquiera podía sentirme mal por lo terribles que fueron mis acciones, por todas las personas a las que afecté negativamente.
Cuando renací en el infierno, recuperé mis sentimientos, y todas mis acciones pasadas me desplomaron. Sentí que quería dejar de existir. Finalmente obtuve lo que quería, y volvió para atormentarme. Hice todo lo posible aquí en el infierno para arrepentirme. Limpié las calles, a pesar de saber que al día siguiente estarían aún más sucias. Ayudé a los demonios más débiles, intentando impulsarlos hacia la redención. Todo lo bueno que se podía lograr, lo intenté. Pero nada me hizo sentir mejor por lo que había hecho. Sus ojos hicieron contacto con Adams, y él quedó impactado por las fuertes emociones detrás de ellos. Entonces te conocí y me diste trabajo. Con el paso de los años, esos sentimientos de culpa, remordimiento y arrepentimiento empezaron a desvanecerse al pasar más tiempo contigo, siendo tu contadora y secretaria. Me encantaba ir a trabajar todos los días y hablar contigo. Me encantaba cuando me invitabas a comer y hablábamos durante horas de cualquier cosa. Nunca me he sentido mejor, ni en mi vida pasada ni en esta, que cuando estaba contigo. Por eso me quedé contigo, Riley, incluso durante ese horrible suceso en Ciudad Imp. Fuiste la primera persona que conocí que me hizo sentir verdaderamente feliz, que me hizo disfrutar de mi tiempo en este infierno. Gracias a ti, siento que ahora estoy viva de verdad, a pesar de estar en el infierno. Ella respiró temblorosamente. Te amo, Riley Adams. Riley se quedó boquiabierto, con la boca abierta. Y entonces, su corazón empezó a latir con fuerza, su mente inundada de pasión. Hacía tiempo que sentía lo mismo por Annie. No había conocido a nadie en su vida que lo hiciera tan feliz como Annie, ni en la tierra ni en el infierno. En ese momento, lo embargaron emociones tan fuertes. Yo también te amo, Annabelle Barclay. Los ojos de Annie se llenaron de lágrimas de alegría, y la sonrisa que esbozó disipó todas las emociones negativas de Adams en ese momento. Y se besaron. En ese momento, a Adams no le importaba nada más que Annie. El momento era mágico, maravilloso y alegre. Al soltarse del beso, sintió que su resolución se solidificaba en ese momento. Juro por Dios, Annie, que nos sacaré de aquí para que podamos encontrar la redención y yo pueda estar contigo en el cielo para siempre. Annie asintió en silencio, con una gran sonrisa en su rostro. Adam se puso de pie y levantó a Annie también con una mano. Salgamos de aquí, joder. La matanza continuó, el Dome Slayer destrozando a cada demonio que caía en sus manos. Su ira era insaciable, su mente no estaba libre del odio infernal que sentía por estos demonios. BRRT BRRT BRRT. Blam. Blam. Bang bang. Estallido. Estallido. Boom. VBRRRRRTTT. Parece que algunos demonios menores se están retirando. Sonó Vega. Dome Slayer levantó la vista y vio a varios demonios acorazados más pequeños retrocediendo por la calle en un movimiento a gran velocidad. No escaparan. El Dome Slayer saltó hacia adelante y hacia arriba, usando la cara de un demonio como plataforma de lanzamiento, y cayó en picado hacia un grupo de soldados, apuntando con su escopeta hacia abajo. Blam. Cuando apretó el gatillo, vio como los disparos de bala se desviaban en un gran escudo, que apenas había logrado interceptar el camino entre las balas y los demonios que se retiraban. Grieta. El Dome Slayer cayó al suelo, agrietándolo con sus botas. Se levantó lentamente, observando al enorme demonio, de su misma altura, que tenía frente a él, quien también llevaba armadura, aunque lucía un atuendo digno de un comandante. Tenía cuernos de carnero y ojos rojos que lo miraban con profundo odio. Por las reglas del infierno, no volverás a hacerle daño a ninguno de mis soldados. Gritó, desenvainando una gran masa de su cinturón y preparándola junto a su escudo metálico. El demonio lleva una armadura pesada. Sus puntos débiles son los ojos, la boca, el cuello, la ingle y detrás de las piernas, pitó Vega. Ten cuidado, esa masa tiene cualidades sobrenaturales que podrían penetrar tu armadura, y su escudo no se puede penetrar con la mayoría de las armas de fuego. El Dome Slayer hizo crujir los nudillos mientras avanzaba furioso, con la mirada fija en el demonio que tenía delante.
Antes de que pudiera acercarse más, el demonio blandió su masa desde la derecha. Y no golpeó nada más que aire. Confundido, el demonio miró a su alrededor por un momento con pánico, ya que el Dome Slayer había desaparecido de la vista. Grieta. ¡Ay! Gritó el demonio de dolor mientras cruzaba la calle volando y se estrellaba contra una pared. Tenía el brazo izquierdo entumecido, probablemente roto, tras recibir un fuerte golpe con el escudo, que estaba gravemente abollado. Miró con miedo al Dome Slayer y se dio cuenta de que solo había lanzado un puñetazo para causar ese daño. Dios mío, murmuró el demonio horrorizado. ¿De dónde salió esta bestia? Se levantó tan rápido como pudo, tropezando y gimiendo de dolor. Al volver a mirar al Dome Slayer, que ahora tenía un demonio muerto al azar en una mano y se dirigía lentamente hacia él, se dio cuenta de que la amenaza lo estaba manipulando. Le hirvió la sangre. Te haré pagar, maldito monstruo. Gritó furioso, lanzando un grito de guerra mientras se abalanzaba sobre el Dome Slayer, quien lanzó al demonio que llevaba en las manos contra su oponente. El demonio acorazado esquivó por poco el proyectil, saltando del suelo y lanzando su masa por encima de la cabeza en un ataque descendente. El Comentarigur. La masa chisporroteó y se llenó de energía de color púrpura oscuro, y el Dome Slayer se lanzó hacia un lado para evitar ser golpeado por ella. Sonido metálico. La masa hizo contacto con el suelo y envió una onda a través de la calle y debajo de las botas del Dome Slayer. De repente, el Dome Slayer se sintió notoriamente más lento. Parece que esta habilidad sobrenatural puede ralentizar tu movimiento en un 80% y te ha quitado la capacidad de saltar. Vega emitió un pitido. Deberías alejarte de su efecto inmediatamente. A pesar de lo que Vega había aconsejado, el Dome Slayer corrió hacia el demonio blindado a su ritmo más lento, y el demonio blindado bramó de risa. Corre hacia tu muerte, cazador de demonios. Gritó, alzando su masa en preparación. Pagarás por todos los que has matado. El Dome Slayer no prestó atención a su discurso, sacó su pistola de plasma y apuntó al demonio blindado, quien levantó su escudo. No aprendes, cabrón. Inténtalo. Guau. El arma de plasma liberó una onda de energía, y el demonio acorazado se sintió impulsado hacia atrás, con la masa volando de sus manos al impactar contra la columna de un edificio. Aturdido y desorientado, buscó rápidamente su masa, dándose cuenta de que el efecto de ralentización se neutralizaba si no la tenía en la mano. Débil. Horrorizado, el demonio blindado miró al Dome Slayer, que estaba flotando sobre él. Charlotte, lo siento. El Dome Slayer agarró el escudo atado a su brazo roto por el borde. Crujido. El demonio acorazado gritó de dolor cuando el Dome Slayer agarró el escudo con ambas manos y se lo arrancó, lo que a su vez le arrancó el brazo roto. El repugnante sonido de tendones y carne desgarrándose resonó en su cabeza cuando el Dome Slayer arrojó el brazo amputado y el escudo a un lado, antes de agarrar al demonio acorazado por el cuello y levantarlo. Grieta. El Dome Slayer lanzó un gancho de izquierda al rostro del demonio, que le arrancó la mandíbula por completo y la mandó a volar. Por un instante, el Dome Slayer disfrutó de las arcadas y la asfixia del demonio mientras su lengua colgaba suelta de la cavidad abierta de su rostro, antes de dejarlo caer y acercarse a la masa, a pocos metros de distancia. Crujido. El Dome Slayer golpeó con su bota el mango de la masa, partiéndola por la mitad, lo que liberó una pequeña explosión de energía, y la masa perdió rápidamente su poder. La zona aún no está libre de una presencia demoníaca. Vega emitió un pitido. Se acerca otra. El cielo se oscureció de repente, y truenos y relámpagos crepitaron en las nubes oscuras. El Dome Slayer se giró para ver a otro demonio Goetia, uno que parecía humano, pero con cabeza de unicornio y garras en lugar de manos y pies. Una corona dorada con púas reposaba sobre su cabeza. Estaba rodeado por varias docenas de demonios, todos los cuales cacareaban, chillaban y rugían ferozmente. ¡Vaya, vaya! Bramó el demonio Goetia, con voz de trompeta. Si no eres una fuerza destructiva, soy Ambrosias, uno de los grandes duques del infierno.
Usó un dedo y lo arrastró por el aire, creando una grieta, a la que luego metió la otra mano, ensanchando la grieta y sacando un hacha grande y puntiaguda, rebosante de relámpagos. Es trágico que hayas matado a muchos de mis compañeros duques, pero no espero seguir sus pasos. Una vez que te derrota en batalla, tomaré esa magnífica armadura para mí. De repente, la música empezó a sonar por todas partes, una cacofonía de intensa música clásica, proveniente de fuentes que el Dome Slayer no podía ver. Amducias se preparó entonces en posición de batalla. Este demonio de Coetía parece poseer un control sobre las partículas atmosféricas similar a de los truenos y relámpagos. Extreme las precauciones y evite el agua y el metal, y no salte lejos, ya que podría ser alcanzado por un rayo. Su traje de pretor es resistente a cualquier impacto directo, pero no inmune. Sin más instrucciones, el Dome Slayer corrió hacia un automóvil cercano, para gran confusión del demonio Goetía. ¿Has perdido la cabeza por miedo? Se burló. El Dome Slayer no le prestó atención, arrancó un neumático y se clavó un puñetazo en la mano, asegurándoselo al brazo. Luego, mirando al demonio Goetía, saltó por los aires, elevándose varios metros. Amducias rió, como si una trompeta desafinada. «Tonto», gritó, alzando su arma. El cielo crepitó y tronó con más fuerza que antes, y de repente, un rayo cayó sobre el Dome Slayer. ¡Crack! La sonrisa de Amducias se desvaneció al instante al ver al Dome Slayer, que había levantado su escudo de neumáticos, y el rayo impactándolo. El rayo se disipó rápidamente, y el Dome Slayer sacó su lanzacohetes. ¿Qué coño acabas de? Zumbido. 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 Varios cohetes impactaron en el área alrededor y donde se encontraban Amducias y las hordas de demonios, destrozándolo inmediatamente a él y a los demonios. El Dome Slayer se estrelló contra el suelo, notando que Amducias intentaba arrastrarse, sin la parte inferior de su cuerpo. Emitió graves trompetas en pánico mientras el Dome Slayer se acercaba a él, desenvainando su superescopeta y plantando un pie sobre el torso de Amducias, clavándole los cañones de la escopeta en la nuca. «No me mandes de vuelta ahí abajo, por favor, Blam». La cabeza del unicornio explotó cuando los casquillos de la escopeta la atravesaron y el cuerpo cayó inerte sobre el pavimento. Toda presencia demoníaca en esta área ha sido eliminada, corrección, el 99% de la presencia demoníaca ha sido eliminada del área. El Dome Slayer examinó los alrededores y notó la pequeña cola de un diablillo tras un cubo de basura cercano. Se abalanzó sobre él, apartando el cubo de basura de una patada y revelando a dos diablillos aterrorizados, uno de los cuales se abalanzó sobre el casco del Dome Slayer y lo arañó. «Mille, corre», gritó, antes de que el Dome Slayer le arrancara rápidamente el casco y lo tirara al suelo, levantando su escopeta y haciendo trizas al imp. «Moxie», gritó el otro imp, sollozando, antes de estallar de rabia y chillar, abalanzándose sobre el Dome Slayer con las garras extendidas. El Dome Slayer sacó una pistola con la otra mano y apuntó al imp que se abalanzaba sobre él. Estallido. El diablillo se desplomó en el suelo, sin vida, con la bala atravesándole la cabeza. Hacer clic. El Dome Slayer abrió el cartucho de la escopeta e insertó 2 perdigones más en el cañón mientras recargaba. Toda presencia demoníaca ha sido expulsada de la zona, pitó Vega. Presencia aérea avistada a 180 metros de altura. ¿A dónde me llevas?, preguntó Charlie al agente de Lead que la retenía. El equipo de 9 sobrevolaba la ciudad, inspeccionando los daños y buscando civiles extraviados o figuras importantes para evacuar. Una vez que nos aseguremos de que no haya otros Vic que rescatar, la llevaremos de vuelta a la capital, donde se quedará para gobernar hasta que sus padres regresen, respondió el agente Lead. Y debe quedarse allí, princesa Charlotte. Siendo la única heredera al trono, necesita mantenerse relativamente segura, especialmente durante este evento, proyectiles cercanos. Gritó uno de los agentes de Lead. Evadan. Boom. 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 Boom.
Charlie cayó repentinamente cuando uno de los pequeños misiles se disparó hacia la gente que la sostenía, y ella vio como el agente salía volando del cielo cuando el misil hizo contacto y explotó, junto con varios otros misiles pequeños que explotaron alrededor de los agentes de Lead. Charlie entró en pánico cuando se dio cuenta de que estaba cayendo hacia el suelo desde varios cientos de pies en el aire, aunque no tuvo tiempo de reaccionar cuando se estrelló contra el techo de un edificio, antes de detenerse en un duro cojín de libros y estantes. Uf. Gimió, intentando levantarse del montón donde estaba tendida. ¿Por qué sigue pasando esto? Al final, salió tambaleándose de la biblioteca hacia la calle, tosiendo mientras se sentía aún más magullada que antes. Blam. Y allí, a lo lejos, lo vio. El cazador de demonios, que libraba una batalla con varios de los agentes supervivientes de Lead. Sin embargo, uno a uno, comenzó a eliminarlos, decapitándolos, agarrándolos mientras volaban para atacarlos, destrozándolos y esquivando sus ataques con maniobras. Uno de ellos abandonó el compromiso después de ver a Charlie y voló hacia ella, con una gran herida de bala en el costado, que sangraba profusamente. Princesa Charlotte dijo con voz entrecortada. Por favor, corra lo más rápido que pueda, solo corra. Estallido. Charlie gritó al ver cómo una bala le atravesaba la garganta. Cayó de culo y se arrastró hacia atrás horrorizada mientras veía a la gente tambalearse, ahogándose con su propia sangre, sujetándose la garganta mientras sangraba. BRRRRRRRT. Charlie no pudo hacer más que observar con horror cómo varias balas más atravesaban el torso, las piernas, los brazos y la cara de la gente, antes de caer boca abajo sobre el pavimento en un charco de sangre. De pie sobre ella, el Demon Slayer desenvainó su escopeta y le voló la cabeza a la gente, lo que provocó que Charlie gritara de horror una vez más, con la mirada fija en el Demon Slayer. Hacer clic. La escopeta de 2 cañones expulsó los cartuchos vacíos y humeantes, que cayeron con estrépito a la calle. El Demon Slayer metió la mano en su bolsa lateral, sacó 2 balas más y las metió lentamente en su respectivo cañón. Kaeschink. Kaeschink. Una vez recargada, giró la empuñadura de la escopeta hacia arriba, haciendo que el cañón volviera a colocarse en su lugar. Hacer clic. Se detuvo junto a Charlie, quien temblaba intensamente, incapaz de apartar la mirada de la aterradora presencia del Demon Slayer. Levantó el cañón hacia su rostro, apuntándole entre los ojos. Y por un solo momento, Demon Slayer miró a Charlie a los ojos, y ella miró a los suyos. Capítulo 9. La batalla del Eliseo, parte 3. Esperar. La cazadora de la perdición dudó. El barril flotaba frente a la cara de Charlie. Sudando, se devanó los sesos buscando algo que decir. ¿Por qué haces todo esto? Suplicó. ¿Por qué matas a demonios que no se defienden, que no quieren luchar contra ti? ¿Qué hemos hecho para que nos hagas esto? Parecía sorprendida de que el Demon Slayer aparentemente pudiera oírla, y se sorprendió aún más cuando bajó la escopeta. Podía sentir su mirada fija a través de ese aterrador casco. No sé cuál es tu misión, pero estoy seguro de que podemos encontrar una solución mejor que cometer un genocidio masivo como este. ¿Eres un ángel o algo así? ¿De eso se trata? Porque te lo juro, estoy intentando reformar a esta gente, y solo... Aléjate de ella, cabrón. De repente, Bakji se abalanzó sobre el Demon Slayer, lanza en mano. El Demon Slayer apenas logró levantar el brazo para defenderse, pero la lanza lo atravesó. Gritó furioso, blandiendo el brazo y lanzando a Bakji lejos de él. Ella aterrizó de pie a pocos metros de distancia, y agarró una pistola y una espada de un cadáver del suelo, blandiéndolas contra el Demon Slayer, quien se giró hacia ella mientras se rompía la lanza del brazo y se la arrancaba. Bakji, ¿qué estás haciendo? Gritó Charlie aterrorizado. Corre, Charlie. Gritó Bakji. Largo de aquí. Ángel y Usk traen un vehículo, súbete cuando lo hagan y. No pudo articular palabra antes de que el Demon Slayer corriera hacia ella, levantando el puño y asestando un puñetazo. Ella apenas logró esquivarlo, rompiendo la pared que tenía detrás. ¡Mierda! Gritó. Este tipo es rápido.
Bakgie, aléjate de él, corre. Le gritó Charlie. Notó que el Dome Slayer parecía inclinar la cabeza para escucharla, y sus ataques contra Bakgie comenzaron a disminuir. Bakgie aprovechó la oportunidad para dispararle varias veces, la mayoría rebotando en su armadura, aunque algunas alcanzaron su piel expuesta. Gruñó de dolor, luego sacó una ametralladora ligera y apuntó a Bakgie. No, por favor. Gritó Charlie asustado, y el Dome Slayer rugió de frustración, bajando su arma, aparentemente confundido y frustrado por la situación. SKRRCH. Charlie miró hacia atrás y vio a Ángel Lustius llegando en un jeep y asomando la cabeza por las ventanas. Mierda, cariño. Comentó Ángel. Ese es el Dome Slayer. Qué tipo tan aterrador. Entra aquí, Charlie. Gritó Usk. ¡Ay! Charlie giró la cabeza hacia atrás para concentrarse en la pelea y se horrorizó al ver al Dome Slayer sujetando a Bakgie por el cuello, apretando su agarre lentamente mientras ella se ahogaba y golpeaba su brazo con sus puños. Suéltala. Sollozó Charlie. Suéltala, por favor. El casco de la Dome Slayer se inclinó hacia ella, y Bakgie sacó algo de su bolsillo, levantándolo. Charlie captó el destello del metal. Bakgie, no, chúpate. Bakgie clavó el cuchillo en el brazo del Dome Slayer. Crujido. Dome Slayer aplastó el cuello de Bakgie y la dejó caer. Bakgie. Gritó Charlie horrorizado, viendo cómo los ojos de Bakgie se giraban hacia ella, con lágrimas corriendo por un lado de su cabeza, antes de volver a subir a su cabeza. Oh Dios mío, murmuró Ángel. Y entonces Charlie fue testigo del horror de su alma siendo arrastrada hacia abajo, llevada a las profundidades del infierno, gritando de horror y agonía. Te voy a matar. Gritó Charlie, con el pelo en llamas, los ojos enrojecidos, los dientes convertidos en colmillos, las manos en garras. Saltó hacia el Dome Slayer, quien retrocedió, aparentemente en shock. Sus garras rozaron su armadura, pero ella le asestó una patada en el pecho, derribándolo. Él apretó el puño cuando ella saltó hacia él de nuevo, lanzándolo hacia arriba y poniéndola en órbita. Voló varios metros en el aire, pero inmediatamente se reorientó y cayó con un grito de rabia. Golpe. Dome Slayer la esquivó justo cuando se estrellaba contra el concreto, provocando pequeñas grietas en la calle. Grieta. De repente, una flecha se incrustó en una parte expuesta de la armadura del Dome Slayer, y él levantó la vista para ver a un humanoide con aspecto de elfo que sostenía un arco y una flecha, preparando otra flecha. Sabnok. Gritó. Da el golpe mortal. El Dome Slayer esquivó una guadaña descendente mientras se decía esto, y vio que el asaltante era un humanoide con cabeza de león montado en un caballo negro, sosteniendo una guadaña alargada. Yo lo llevaré a la muerte, hermano. Gritó el león. Y será... Blam. La sentencia del león se interrumpió cuando un agujero gigante se abrió en su pecho, cortesía de la escopeta del Dome Slayer. Asesinado, así. El león se atragantó y cayó del caballo. No he terminado contigo. El Dome Slayer fue repentinamente arrojado hacia adelante cuando Charlie saltó sobre su cabeza, clavándole sus garras sobre el casco. Manténlo ahí, princesa, mientras disparo esta flecha. Dijo el arquero, tirando de la cuerda y disparando la flecha. Subís. El Dome Slayer atrapó el asta de la flecha a centímetros de su casco. La aplastó y clavó el extremo afilado en el brazo de Charlie, quien chilló de dolor y soltó el casco, antes de agarrarla y arrojarla al otro lado de la calle. Vaya, pero si es el mismísimo Demon Slayer. El Dome Slayer giró la cabeza hacia un tejado cercano para ver una figura alta con un bastón de radio portátil en sus manos y una amplia sonrisa. Quería verte de cerca con tantas ganas, pero ahora me entra el, wow. Se agachó cuando un cohete voló sobre su cabeza y vio al Dome Slayer sosteniendo un lanzacohetes. Eres rápido, ¿verdad? Comentó Alastor, agitando la mano. Varios zarcillos negros surgieron del suelo y se enredaron en las extremidades del Dome Slayer.
Luchando contra esto, observó cómo varios monstruos más se alineaban en las calles y tejados a su alrededor, todos con armas en la mano, algunos con armaduras como el equipo de demonios con el que había luchado antes. Bueno, fuiste entretenido durante el tiempo que estuviste aquí, pero creo que es hora de ponerle fin a este espectáculo. Los zarcillos continuaron envolviéndose alrededor de sus brazos y piernas, quitándole cada vez más fuerza. Creo que es hora de acabar contigo, proclamó Alastor, señalándolo con el dedo. Al instante, todos los demonios que lo rodeaban cargaron contra él, lanzando sus gritos de guerra, mientras los tentáculos aún lo sujetaban. Presencia demoníaca abrumadora. Vega pitó. Administrando Gen Berserk. TSSS. El Dome Slayer rugió desafiando la abrumadora situación mientras sus venas se inundaban de adrenalina, su visión se tornaba roja y su fuerza aumentaba varias veces. Aplastar. El Dome Slayer agarró un zarcillo y lo arrancó del suelo justo cuando el demonio más cercano se abalanzaba sobre él. Lo agarró por la cabeza y lo aplastó, antes de arrancar otro zarcillo que le sujetaba la pierna. Grieta. Lanzó una patada a otro demonio que se acercaba, enviándolo a volar hacia atrás y a través de la multitud de demonios que corrían hacia él, dejando a varios de ellos fuera de la pelea. Aplastar. Arrancó otro zarcillo que sujetaba su otro brazo, agarró a un demonio que se acercaba por la cintura y lo partió por la mitad, luego sacó su motosierra y la atravesó con ella hasta atravesar el último zarcillo que lo sujetaba. ¿Qué demonios?, murmuró Alastor al presenciar esta exhibición sin precedentes. Administrando Genaste. Vega emitió un pitido. TSSSS. Un brillo amarillo emanó de las venas protuberantes del Dome Slayer, y en ese instante se estrelló contra una fila de demonios, golpeándolos y pateándolos como si fueran pañuelos de papel. Crack. Crash. Golpe. Schlick. Silenciador. Boom. Blam. Ban. La sangre pintó las aceras y las paredes de los edificios cercanos mientras Dome Slayer procedía a destrozar y destrozar a cada demonio que podía tener en sus manos, arrancando cabezas, destrozándolos por la cintura, disparándolos con su escopeta, aplastando sus cráneos bajo su bota y causando una carnicería como nunca antes había visto Alastor en su vida. Y, aún así, los monstruos llegaron en masa, ansiosos por acabar con esta amenaza a pesar de la matanza que él invitó a su infierno. Asesino de la muerte, parece que los genis de Prisa y Berserk se agotarán pronto. Es imperativo que aproveches el tiempo que te queda para escapar. Vega sonó en el oído del asesino. Y así, el Dome Slayer despegó del suelo y se elevó por los aires, sobre las murallas de la ciudad, justo cuando Charlie lanzó una bola de fuego hacia el lugar donde se encontraba segundos antes, donde varios demonios fueron incendiados. Gritaron de dolor mientras su piel hervía y estallaba, y para entonces la carnicería había terminado. Lo último que Alastor vio del Dome Slayer fue la rabia bajo el casco al desaparecer tras la muralla, la furia pura oculta bajo la visera naranja. Por primera vez en su vida, Alastor sintió escalofríos al verlo. En cuestión de minutos, la rabia de Charlie se disipó y dio paso a una profunda tristeza mientras se tambaleaba hacia el cuerpo de Baggy. Empezó a sollozar abrazando el cuerpo, gritando al cielo. Al mismo tiempo, el personal militar invadió la zona, atendiendo a los heridos y alineándose en las almenas de la muralla, observando cómo el Dome Slayer era excomulgado del lugar. «Dios mío, mira qué rápido corre», exclamó uno de ellos. «Debe ir a por lo menos 80 kilómetros por hora». Mientras tanto, Charlie lloraba sobre el cadáver de Baggy, abrazándolo contra sí, con Angelustius a pocos metros de distancia, en un silencio sombrío. Los relámpagos y truenos cesaron, y una ligera lluvia cayó sobre las calles, borrando las huellas de la masacre de ese día. Ciudad Elysium había ganado. Capítulo 10. Poder sin precedentes. Tus niveles de energía son alarmantemente bajos. Descansa cuando puedas y trata de no moverte tanto. Vega emitió un pitido. El Dome Slayer corría por el páramo, horas después del ataque a aquella civilización demoníaca. Miles de cosas le rondaban la cabeza, y todas le dejaban con más preguntas que respuestas.
Finalmente, encontró lo que parecía ser un puesto abandonado, aparentemente libre de cualquier presencia demoníaca. Una valla metálica dañada rodeaba el puesto por más de 30 metros a cada lado, y desde donde se encontraba el Doom Slayer se podían ver algunas tiendas de campaña y un pequeño edificio. Puedes recuperarte aquí. El Doom Slayer arrancó la puerta de sus bisagras y entró en el campamento, examinando el entorno en busca de cualquier presencia demoníaca. Primero se dirigió al pequeño edificio, abrió la puerta de una patada y escudriñó la habitación con su escopeta. Lo único que había dentro era un generador y un montón de interruptores y diales en la pared contigua. Salió del edificio y comenzó a registrar las tiendas una por una. Al llegar a la última, abrió la puerta y vio a dos diablillos. Uno de ellos atendía las heridas del otro. Ambos se giraron para ver el casco del Doom Slayer asomándose y sus rostros se pusieron pálidos. Tienes que estar bromeando. El Doom Slayer intervino, levantando lentamente su escopeta y apuntándola a una de ellas. La otra se interpuso en el camino del cañón, protegiéndola. Su rostro estaba lleno de desafío, tan parecido al de un humano. El Doom Slayer no pudo distinguir esa expresión de la de un humano, así que bajó su arma, salió de la tienda y soltó un grito de ira contenida. ¿Qué estás haciendo, Doom Slayer? Vega pitó. El Doom Slayer arrojó la escopeta al suelo, saltó hacia el pequeño edificio cercano y comenzó a golpearlo con los puños. Grieta. 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 El muro de ladrillos se derrumbó con cada golpe, antes de que todo el edificio finalmente se derrumbara e implosionara. El Doom Slayer lanzó otro rugido furioso. No puedes seguir desperdiciando energía, Doom Slayer. Vega pitó. Debes regenerar tu capacidad. Por alguna extraña razón, no estás absorbiendo energía Argent de este lugar. Con el tiempo, he recopilado datos e información del paisaje circundante y de los demonios que has derrotado, y parece que este no es el mismo infierno que conocemos. El cazador de la perdición regresó furioso a la tienda, abriendo las solapas para revelar a los diablillos que se recuperaban. Agarró al macho por la nuca y lo levantó. Habla. ¿Me entiendes? Pitó Vega, proyectando su voz hacia afuera. El gnomo asintió con fervor, temblando de miedo. Ese sí, puedo. El Doom Slayer dejó caer al diablillo, que corrió hacia la diablillo femenina. ¿Tú, entendiste a ese demonio, Doom Slayer? El Doom Slayer miró en silencio a los imps que tenía delante. Soy Adams, ella es Annie. Sabemos lo que hiciste, Demon Slayer, pero por favor, yo, asesino de demonios. Parece que te han dado un nombre. Sonó Vega. Sin embargo, el asesino de la perdición no estaba concentrado en eso en ese momento. Hazle preguntas. Esos nombres suenan humanos, les dijo Vega a los duendes. ¿Por qué han adoptado estos nombres? ¿Qué? ¿No lo sabes? ¿Sabes qué? Nosotros éramos humanos. Morimos y reencarnamos aquí abajo, en el infierno, como demonios. Ni el Doom Slayer ni Vega dijeron una palabra. El Doom Slayer salió de la tienda, a campo abierto. Cayó de rodillas, mirando sus guantes, manchados con la sangre de aquellos a quienes había matado. No era de extrañar que actuaran con tanto miedo que huyeran de él. Por lo que había visto, aún conservaban su alma, aún conservaban la humanidad que les permitía despertar miedo, ira y amor. Durante todo este tiempo, había estado matando demonios con almas humanas. Sus puños se apretaron con rabia, no contra los demonios, pero a sí mismo. Sintió una energía agitarse en sus brazos, algo que lo hizo sentir terriblemente incómodo. Golpeó los brazos contra el suelo. El Doom Slayer observó cómo el suelo se arremolinaba a su alrededor, con huesos, carne y tendones emergiendo del suelo, casi como cadáveres que eran rescatados y reanimados de sus tumbas. Observó cómo poco a poco comenzaban a tomar forma, transformándose en figuras humanoides. El repugnante sonido de hueso y carne fusionándose lo atravesó todo, y la primera figura humanoide que se formó adquirió mayor detalle. Una diablilla desnuda, que se desplomó al suelo de inmediato.
Doom Slayer, ¿qué acabas de hacer? Vega pitó con asombro. El Doom Slayer volvió a mirarse las manos. Parecían un poco menos ensangrentadas que antes. Volvió a mirar al diablillo y se dio cuenta de que la reconocía. El primer demonio que maté aquí. ¿Eso es en serio? Vega emitió un pitido con tono inquisitivo. Una energía azul se arremolinaba en los ojos de Lim mientras miraba al Doom Slayer, una mezcla de alivio y asombro. Dios mío, soy libre de ese lugar, Dios mío, murmuró. Otro demonio se desarrolló por completo, revelando a otro demonio que el cazador había matado. Luego a otro. Y a otro. En cuestión de minutos, una vasta multitud de demonios se había formado en el puesto de avanzada y a su alrededor, todos desnudos y mirándose a sí mismos, gritando de asombro o sollozando de alivio. Soy libre. Gracias a Dios, estoy libre de ese horrible lugar. No quiero volver allí nunca más. Haré lo que sea para evitar acabar ahí. Lo que sea. Reconozco que no tengo ni idea de lo que está pasando, dijo Vega. Pero por lo que hiciste antes de este evento, parece que tú mismo has invocado a todos estos demonios. El Doom Slayer volvió a mirar sus guantes. Mucho menos ensangrentados que antes. ¿Qué están haciendo ahora? Doom Slayer volvió a mirar a los demonios y notó que todos habían vuelto sus ojos hacia él, con una energía azul y tranquila arremolinándose en sus ojos. Nos liberaste. Nos salvaste. Asesino de la perdición. Comenzaron a cantar su título, todos inclinando la cabeza mientras se arrodillaban sobre una rodilla. Asesino de la perdición. Asesino de la perdición. Asesino de la perdición. En la esquina, Adams adoptó la misma postura. ¿Sí? Doom Slayer, wow. Vamos Doom Slayer. ¿Qué estás haciendo, Riley? Cállate y arrodíllate. No lo cuestiones. A diferencia de antes, Doom Slayer ya no sentía una energía hostil de estos demonios, sino algo parecido a lo que sería una relación entre un comandante y sus subordinados. Sus soldados. Creo que hemos descubierto cómo vas a purgar este infierno.